Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com. Acá buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar sobre el Nobel de Paz que recibió el presidente Juan Manuel Santos este fin de semana. El Comité Noruego del Nobel decidió este año entregárselo al mandatario, cito literalmente lo que dijeron, pues por su esfuerzo para terminar una guerra civil de más de 50 años y esperando que el premio le diera fuerzas para seguir en la tarea de la paz. Antes del mandatario, solo 5 latinoamericanos habían ganado este importante reconocimiento. Luego de haber perdido el plebiscito, el presidente decidió refrendar los acuerdos en el Congreso. Ahora viene el largo proceso de implementación. En este programa buscamos entender las implicaciones de este premio, tanto en el proceso de paz como en las relaciones internacionales del país y, por supuesto, en dicha implementación. Y para llegar a la pepa del asunto tenemos a 2 expertos de nuestras redes, de la Red de Paz, en La Silla Vacía. Yo soy Angélica Redberg, bienvenida. Ella es politóloga de la Universidad de los Andes, magíster y doctora de Ciencia Política en la Universidad de Boston y directora del programa de investigación sobre conflicto armado y construcción de paz de la Universidad de los Andes. También nos acompaña Rodrigo Pombo, bienvenido. Él es abogado de la Universidad Javeriana, magíster en Acción Política y Participación Ciudadana de la Universidad Rey Juan Carlos y Francisco Victoria en Madrid, España. Autor del libro Punto de Quiebre. Vamos a ver qué saben los que saben. Angélica Redberg ha estudiado mucho el tema de construcción de paz y quisiera arrancar por usted desde una visión, desde lo internacional. Este premio Nobel, ¿cómo ha servido en otros conflictos armados? Acá a veces somos un poco, digamos, provincianos y creemos que solo ha pasado acá, pero en el mundo ha pasado esto muchísimas veces. ¿Cómo ha ayudado este premio? El Nobel de Paz es un momento y un gesto o un símbolo importante a nivel internacional. Refleja en mi concepto una especie de conciencia humanitaria global sobre cuáles son principios y valores deseables hacia los cuales deberíamos aspirar. Y en ese sentido, lo que se ve en la historia de los Nobel de Paz es que premia más esfuerzos y metas loables de acuerdo con una lista de principios y valores considerados deseables a nivel global que logros concretos. Y creo que eso es importante decirlo. Sí, es el ejemplo del presidente Santos. Es el ejemplo del presidente Santos, es el ejemplo del cuarteto tunecino que lo ganó hace un par de años, es el ejemplo de lo que ocurrió en Medio Oriente entre Yasser Arafat y el recién fallecido Shimon Peres, es lo que ocurrió en Sudáfrica con Frederick de Klerk y Nelson Mandela. Es decir, en ese sentido muchas veces el Nobel premia más una aspiración que un logro concreto y en ese sentido da un espaldarazo a esfuerzos en marcha. Que un poco también, Angélica, y ya le doy la palabra a Rodrigo para que me hable de lo nacional, es esa aspiración que todo el mundo tiene de la paz, ¿no? Es premiar más allá, es como esa utopía, ¿o no? Sí, la cosa es que el Comité del Nobel de Paz ha tendido a entender la paz en sentido muy amplio, maximalista diría yo, porque ahí cabe desde medio ambiente hasta minas antipersona, mediación en conflictos armados, frenar desarrollos de guerras nucleares, atender necesidades de poblaciones específicas, democracia, derechos humanos, y en ese sentido realmente hay una lista muy larga de temas que según ese comité forman parte de una agenda global de paz. En Colombia, y ya lo leíamos en la introducción, esto se premia es como para darle un empujón a Santos luego del plebiscito, digamos el 2 de octubre todo el mundo vio como ese anhelo para muchos del sí y pues muchos del no, como Rodrigo lo he dicho en muchos casos, pues todo el mundo, nadie se lo esperaba y acá es un poco ese espaldarazo a seguir como en la batalla, si se me permite el término, de la paz. Es cierto, así se percibió a nivel internacional. Lo que quizás se entiende menos desde el punto de vista internacional es que en el nivel doméstico el Nobel de Paz le generó mucho oxígeno a la persona presidente Santos, pero no le generó quizás la viabilidad política que el comité en su momento esperó que le iba a facilitar. En ese sentido, yo no veo claramente que el Nobel de Paz al presidente Santos realmente le haya generado localmente la capacidad para resolver la crisis política que se ha desatado en torno. Ya entramos a profundizar en ese tema, creo que va a ser un tema que vamos a hablar a lo largo del programa. Rodrigo, a mí me gustaría que usted lo pensara más desde lo nacional. Sí. ¿Esto cómo llega al país, en qué momento y cuál es ese mensaje
que en verdad llega. Una cosa es lo que haya dicho el Comité Noruego y otra cosa es lo que llegó acá un presidente con muy baja popularidad, habiendo fracasado en su gran proyecto. ¿Cómo llega esto al país? Yo creo que hay varias lecturas, pero la mía es la siguiente, Eduardo. Yo creo que llega en un momento inoportuno. Yo soy de los que creo que es mejor tener un premio Nobel de Paz a no tenerlo. Yo soy de los que felicité en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, al señor presidente, a pesar de que patrociné activamente el no. Yo soy de los que creo que no podemos ser tan mezquinos, si me permiten la expresión, de evitar a toda costa ganarnos ese tipo de premios, ¿sí? Pero sí creo, por otro lado, que fue inoportuno, fue un poco inapropiado y en términos generales quizás trajo reacciones más contrarias en el ciudadano de a pie que lo que no solo el premio Nobel se esperaba, sino que lo que el mismo Santos se esperaba. Mi tesis es un poco esa. Entonces, o sea, su tesis básicamente es bienvenidos al premio. Pero no era el momento. Yo creo que era para el 2017 hubiera sido fantástico, seguramente, independientemente incluso del resultado. Tal vez por las acciones emprendidas así no las hubiera alcanzado, o si las hubiera alcanzado también por los logros alcanzados. Pero en el momento en que llegó fue muy desafortunado. La lectura mía es la siguiente: él vende en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas que en Colombia ya no existe guerra, si es que la hubo, ya no hay conflicto, que, mejor dicho, aquí cesó la horrible noche. Lo repitió el 26 de septiembre en un digamos, evento muy pomposo, multimillonario, en Cartagena, que es nuestra ciudad emblemática, internacional, con jefes de Estado, rey de España y demás. Cesó la horrible noche, ya no hay conflicto, esto ya es pasado. Y la verdad es que, pues, el colombiano sabe que eso no es así. Y el colombiano de a pie, que sigue padeciendo un país todavía en alta crisis, pero con un agravante, y es que su jefe de Estado está cada vez más deslegitimado. Y ellos, que no entienden también de qué se trata ese anhelo de paz o ese impulso que la comunidad internacional a través de estos reconocimientos le dan a jefes de Estado como el presidente Santos, dicen, pero este señor seguramente se va a enriquecer, seguramente tiene una fama internacional, pero nos dejó acabado el país. Y eso es lo que está resintiendo, a mi modo de ver, el ciudadano de a pie. Y es decir, a cuenta nuestra y a costa del país y a costa de la división nacional y este cisma de la nación colombiana, este señor se ganó el premio Nobel de Paz. Un poco sigue muy polarizado todo el ambiente, más allá del premio. Pues ese es mi sentimiento, esa es mi percepción. Yo no he leído en las últimas 2 semanas encuestas, pero se entiende que el país está dividido. Ahora lo que hay que descifrar si está irremediablemente dividido. Decisiones como, por ejemplo, pupetrar en el Congreso de la República la refrendación de un acuerdo tan histórico y tan trascendental para la vida nacional, me parecen desafortunadas, y me parece que lo que hace es, por el contrario, ahondar en la herida antes que sanarla, digamos. Porque un poco uno veía en la calle, Rodrigo, y usted habla de los ciudadanos de a pie, es que Seif Santos lo único que quiere es el Nobel, un poco es reafirmar esa idea, según ese es el Nobel que trae plata, el Nobel que le da fama, el Nobel que le permite todos los cócteles internacionales, el Nobel que le permite entrar al Buckingham Palace allá en Londres, pero acá estamos divididos, acá no lo queremos, acá no hay paz, acá no ha cesado ninguna horrible ni terrible noche, y entonces la gente reacciona frente a eso, yo creo que con un grado alto de legitimidad. Bueno, usted hablaba de ciudadanos de a pie, y a nosotros nos interesa mucho entender qué se piensa en la calle. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una pregunta. Cuando un personaje se gana un premio Nobel, ¿esa persona se hace rica o se puede volver rica? Bueno, esta pregunta uno la ve y siente que detrás de eso hay esa sensación de indignación un poco que uno veía en redes sociales, de que el presidente Santos buscaba esto a toda costa, un poco como un galardón para su egoteca. ¿Usted cree que esto es así? Yo honestamente no puedo imaginarme que alguien asuma el costo político y de impopularidad tan grande que este proceso le ha generado al presidente Santos por un galardón. O sea, francamente me parece que eso es el tipo, digamos, de opiniones fáciles que circulan con rapidez por las redes, pero que reflejan más la ignorancia de las personas con respecto a qué implica esto y con respecto a lo que la comunidad internacional busca favorecer, que la realidad. Digamos, honestamente,
si el presidente Santos recibe o no un dinero, que lo va a recibir, y qué hace con eso, me parece que es lo de menos comparado con lo que esto significa a la luz de las prioridades internacionales. Ahora, sabemos que recibe un dinero y ha dicho que va a donar ese dinero a la causa de las víctimas en Colombia. Ahora, y después de eso, pues muy posiblemente participará en ruedas de prensa, en giras internacionales, como todos los Nobeles, unos más famosos que otros, y será en ese sentido un instrumento de la comunidad internacional para propagar una serie de ideas y valores. Y eso me parece mucho más importante que si recibe dinero por esto o no. Rodrigo, detrás de esa pregunta que si recibe dinero o no, que recibe una plata considerable, que ya dijo que la dona a las víctimas y que sus charlas van a ser ahora no de expresidentes sino de Nobel, eso está claro, pero detrás de eso no veo una indignación que ya la hablábamos al principio del programa. ¿Usted por qué cree que está esa indignación? Porque creo que... Porque finalmente, y qué pena que lo interrumpa, es muy interesante ver como ese sentir popular que recibe un Nobel. No me imagino que alguien hubiera hecho esta pregunta con Gabriel García Márquez. No, digamos, hay varias cosas. La primera, yo me las doy de sociólogo, porque yo creo que desafortunadamente dentro de una cultura de la revolucionariedad y del odio y de las clases, guerras de clases y eso, pues evidentemente que alguien gane plata genera unas envidias incontrolables. Entonces lo primero que habría que decirle a nuestra... como ciudadana de a pie, es que pues sí, yo creo que él ya es rico, va a hacerse más rico y eso no es malo, por todo lo contrario, es bueno. Pero saliéndonos de la sociología y de la cultura, en este particular caso hay una especial indignación. Lo que no sucedió, por supuesto, con García Márquez y lo que no va a suceder seguramente con otros premios Nobel, como por ejemplo física, química o qué sé yo, o economía. Y es que la gente percibe, o eso es lo que yo creo, que fue infundado, que la motivación que llevó a los del comité allá en Oslo no era una motivación real, cierta, verídica, palpable, no tenía fundamentos fácticos, ni históricos, ni políticos, para que obviamente alguien pueda ganarse semejante reconocimiento. Entonces, desde una perspectiva de anhelo, desde una perspectiva de motivación, de una perspectiva de jalar ciertos principios y ciertos valores que los que otorgan el premio, que son por demás gente, pues obviamente con una agenda política muy clara y muy buena, desde esa perspectiva es bueno. Pero el ciudadano de a pie, insisto, es lo que yo creo, dicen, todo lo que dijeron allá y toda la motivación y todo lo que le sirvió de fundamento para entregarle el Nobel a este señor, no es cierto. Eso es lo que está detrás de todo eso. Por eso genera cierta indignación. Muy manifestada, entre otras cosas, lo hablamos ahorita, en las redes sociales. Y entonces yo lo que creo, bueno, y tercer punto, no falta el mezquino, ¿no? No falta el envidioso que diga, no, como yo iba por el no, entonces este tipo no se puede ganar el Nobel y todo lo que hizo fue por ganarse el Nobel, que creo que es francamente infundado. Yo creo que nadie se mete, como lo decías tú ahorita, Angélica, en semejante ¿cómo se dice? Toro mecánico, sí, para decir, yo hice todo esto para ganarme el Nobel de Paz. No. Ese argumento me parece que hay unos que los piensan seguramente, pues yo no lo comparto. Yo creo que son los dos primeros que le dijo. Angélica hablaba de un tema de ignorancia un poco. Y yo voy a hacer un paralelo con Gabriel García Márquez. Yo no sé cuánta gente se habrá leído 100 años de soledad en Colombia. Me imagino que debe ser algo muy similar al número, no exageremos, pero también muy poca gente de la que se leyó el acuerdo. Y voy a esto. Mi punto es el siguiente. El proceso de paz desde su principio y por la razón misma de que fue una etapa secreta muy larga y que se intentó aislarlo en Cuba por todos los antecedentes que ya conocemos, no se logró aterrizar, ¿no? ¿Tiene que ver esto? Yo estoy convencida de que la falta de pedagogía explica una buena parte de esos sentimientos populares. Y el proceso de paz, digamos, a la luz de la evaluación internacional, ha sido destacado como uno de los mejor diseñados a nivel mundial. Lo dicen los expertos, lo dicen los países que han invertido recursos políticos y financieros en este proceso. Y yo, digamos, que estudio procesos de paz, siento que aquí se aprendieron muchísimas lecciones del pasado y se convirtieron y materializaron en un diseño adecuado para lograr un fin, y en ese sentido
Una cosa que me encantaría decirle al ciudadano de a pie es que no es sencillo ponerle fin a unos conflictos de más larga duración del hemisferio occidental y poner a hablar en serio sobre desmovilización al grupo armado revolucionario más antiguo del continente. En ese sentido, honestamente pienso que se lo merece y la comunidad internacional que buscaba un caso de éxito lo estaba esperando acá con la inesperada, digamos, salida del plebiscito del 2 de octubre. Pero desde el punto de vista de diseño y negociación, este proceso estaba bien armado. Ahora, el tema de la ignorancia, yo insisto, lo atribuyo más a temas de pedagogía. Durante todo el proceso de paz, gran parte del éxito radicó, o gran parte del funcionamiento radicó en una regla muy importante que era que se controlaba muy estrictamente la comunicación, que no se iba a hacer apenas unos comunicados, no se iba a hacer una página web de micrófono como lo hubo en el Caguán, donde hablaban más por los micrófonos que en la mesa, donde no había agenda acotada, donde había un montón de personas interfiriendo, digamos, en la negociación sin resultados concretos. Y por el contrario, entonces, y al mismo tiempo había que ganar una población colombiana para un proceso que sentían lejano, porque estaba ocurriendo en La Habana, estaba ocurriendo de forma muy hermética, y eso creo que finalmente explica muchas cosas con respecto a este proceso, tanto esta actitud popular de lo hizo para ganarse el Nobel, como un montón de imprecisiones, temores, algunos fundados y muchos infundados con respecto a lo que este acuerdo de paz le iba a representar al país. El asunto es que entre la firma y el plebiscito pasó muy poco tiempo, cuando ya realmente se podía legítimamente hacer la pedagogía para explicar en qué consistía el proceso, para entender la paz un poco. Para entender por qué era preferible y mientras tanto, digamos, habían hecho carrera los otros argumentos que son valiosos también, pero también evidentemente incluyen un montón de imprecisiones. Angélica, a mí me gustaría, usted ha estudiado procesos de paz a nivel internacional, que hablemos de eso. Usted ha dicho que esto implica una noción mucho más grande, un cambio de narrativa realmente a nivel internacional, ganar este premio Nobel. ¿Por qué no profundiza un poco en ese tema? El mundo en este año 2016 ha mostrado que han cambiado cosas importantes. Y a nivel internacional, por ejemplo, la preocupación con las crisis de refugiados que huyen de Siria y que han, digamos, generado un problema político importante en Europa y en otros países, más la agudización de los problemas en Turquía, para poner solo un par de ejemplos, muestran que muchas de las herramientas consideradas útiles para controlar crisis internacionales generan límites. Y en ese contexto, para una comunidad internacional que cuando empezó el proceso de paz estaba casi que de salida del país porque se suponía que ya habíamos dejado de ser el país problema, decide retornar, ve lo que yo mencioné antes, es decir, el diseño, la voluntad, los aprendizajes, el acompañamiento, la estructura, y decide entonces apostarle a ese proceso. Y como decía también, en contraste con otros procesos de paz en Colombia y sobre todo a nivel mundial, este es considerado uno de los procesos desde el punto de vista de diseño más exitosos. Estoy de acuerdo que eso contrasta con lo que pasó finalmente o que está pasando, digamos, a nivel doméstico, pero desde el punto de vista de diseño se considera un proceso al cual la comunidad internacional estaba apostando, que lo necesitaba para ser exitoso, y que en ese sentido el resultado del plebiscito fue un baldado de agua fría, no solamente para las personas que en Colombia defendían ese acuerdo, sino también, sobre todo, para los que a nivel internacional pensaban que esa era la mejor solución para el país. Rodrigo, hay como dos niveles que hemos tratado, y es internacional, en que hemos visto que el presidente Santos ha sido muy hábil, ha sabido vender a nivel internacional muy bien el proceso. No es mentira que afuera la gente apoya el proceso. ¿Por qué eso no se refleja a nivel doméstico? ¿Por qué la gente no se logra impregnar de Ban Ki-moon viniendo acá a hablar? ¿Por qué no nos gustó? Bueno, habrá muchas razones. Me atrevo a aventurar las siguientes. Primero, porque este tipo de procesos, que yo concuerdo con Angélica nuevamente, a mí me pareció, y soy de las solas orgullosamente del no, me pareció que fue un proceso excelentemente bien llevado. Los resultados logísticos y mecánicos fueron buenísimos. Yo creo que hay unas cosas muy buenas para aprender a nivel internacional, lo que legitima el proceso a nivel internacional. Segundo, porque es muy raro desde el punto de vista de la historia de la diplomacia colombiana que no se consigan esos respaldos.
¿sí? Es muy raro que la comunidad internacional y a las jefaturas de Estado estén respaldando a los del no en la oposición y no al jefe de Estado titular de Colombia, presidente Santos. 3, porque ciertamente me parece que la comunidad internacional tiene una dolencia, el termómetro es muy distinto. El termómetro del presidente Obama o del presidente francés o de la Angela Merkel en Alemania, qué sé yo, para nombrar solo unos, sí, pues es muy distinto al del ciudadano de a pie en Colombia, al de Chapinero, pero también al de Villapinzón, pero también al del Amazonas. Es muy distinto. Y entonces, en ese sentido, yo creo que se están hablando en unas sintonías totalmente diferentes. Bueno, ¿puedo agregar algo? Adelante, rápidamente. Yo solamente agregaría dos cosas. La primera es, en general, Colombia no es un país en el cual las personas se sienten parte de un mundo global. Es decir, es un país aún muy autorreferenciado. No usé la palabra, pero efectivamente es una manera para escribirlo. Y lo segundo es muy distinto venderle la paz a un país que siente el conflicto y la crisis a uno que no. La diferencia fundamental entre Colombia hoy y la Colombia previa al Caguán es que previamente al Caguán teníamos escalamiento del conflicto armado, recesión económica y crisis de gobernabilidad política. Por tanto, era difícil encontrar a alguien en Colombia que no quisiera negociar ya a cualquier costo, desocupando o incluso un territorio de 42.000 kilómetros cuadrados, despejando, gracias a la palabra, disculpe. Y eso era totalmente impensable en el 2012 cuando arrancó este proceso, cuando ya era Colombia un país de mostrar, de renta media, con crecimiento económico y con seguridad mucho más clara. En ese sentido es mucho más difícil venderle un proceso de negociación que implique costos tangibles que hay que soportar a un país que no siente la crisis. Es mucho más probable que las personas se vuelvan maximalistas en un contexto así. Bueno, hemos hablado cerca de 20 minutos sobre esto y vamos a las conclusiones, a la pepa del asunto. Rodrigo, en 2 palabras, un poquito más, lo dejo. ¿Cuál es la pepa de este asunto del Nobel? ¿Qué se debería quedar hoy el oyente? La pepa al interior de Colombia es que fue inoportuno, que el premio bienvenido, pero ojalá hubiera sido en el 2017, 2018 quizás, pero ahorita fue inoportuno. La gente legítimamente lo repudia porque dice, lo que le sirvió a usted para ganarse el premio Nobel es mentira. Y eso pues obviamente ofende a cualquier ciudadano de a pie. Angélica, la pepa. Para mí la pepa es que es un premio que es insuficientemente valorado, que sirvió en un momento dado para que el gobierno recobrara energías para seguir con una tarea que es gigantesca, dificilísima, porque como hemos visto, más difícil que la negociación va a ser la implementación, pero todo esto en un entorno en que por lo menos la comunidad internacional sí le apuesta a la paz en Colombia. Me gustaría que hiciera una referencia a ese último punto de la comunidad internacional. ¿Eso cómo va a cambiar para Colombia? No va a cambiar mucho en términos financieros porque esta paz va a ser tan buena o tan mala como los colombianos seamos capaces de hacerla con recursos propios. La cooperación internacional no va a apalancar gran parte de las tareas que hay acá. Esa riqueza de hecho, que viene, en Centroamérica menos del 10% fue aportes de la comunidad internacional. 90%, y eso explica gran parte del fracaso de la implementación. Tampoco hay que sentir que este Nobel solucionó los problemas de chequera, la tributaria igual viene dura, lo que sea. Reitero lo que dije, esto le generó oxígeno a unas personas que quedaron muy golpeadas tras el resultado del plebiscito, los reanimó en ese sentido, recuperó para el ámbito internacional la atención que el caso colombiano estaba recibiendo, pero no veo que eso solucione problemas concretos relacionados con el progreso en la refrendación y en la implementación de los acuerdos. Eso va a ser un problema a los colombianos. Angélica y Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos en este programa de La Pepa. A ustedes muchas gracias por vernos. Este es un programa de lasillavacía.com y Canal Capital. Les recordamos que nos pueden escribir @lasillavacía, @Canal Capital con el hashtag con numeral La Pepa y contarnos qué temas les gustaría que le echáramos pepa en nuestro próximo programa. Hasta la próxima.